Buenos días. Bueno, para mí, tengo que dar las gracias al Fondo de Becas, pero no solo tengo que dar las gracias al Fondo de Becas por estar aquí en Málaga, una ciudad estupenda y que además estamos en un sitio maravilloso, sino sobre todo tengo que dar las gracias al Fondo de Becas porque me ha permitido trabajar con las familias, y para mí ha sido un reto profesional muy importante y que además me da una gran satisfacción a nivel personal porque, como sabéis, no todos los trabajos nos reportan una satisfacción y, sin embargo, para mí este es uno de los trabajos que me da la sensación de que al menos en algún momento he conseguido hacer algo útil, algo que me merece la pena a nivel profesional. Hoy os voy a hablar desde aquí de los temas de prestaciones y pensiones en relación con la orfandad. Bueno, y yo personalmente os voy a hablar, tengo una pequeña presentación que no está ahí. Sí, ahora me voy a poner de pie, no te preocupes. Y bueno, pues lo que me han dicho es que os explique un poquito las pensiones y prestaciones de orfandad. Fundamentalmente os voy a hablar de dos leyes que han sido muy importantes, de las que ya se ha hecho mención aquí en este encuentro, que estas dos leyes, bueno, pues han sido promocionadas desde el Fondo de Becas Soledad Cazorla. La Ley 3/2019 de 1 de marzo, que lo que hizo fue conseguir el que todos los hijos e hijas víctimas de violencia de género pudieran acceder a una pensión o a una prestación de orfandad, en cualquier caso, independientemente de todo. Y por otro lado, la Ley 2/2022 de 21 de marzo, que bueno, que aparte de otras medidas que también se han explicado aquí anteriormente, se amplía la pensión de orfandad mínima no contributiva en determinados supuestos, que son en relación con cuando el padre no es el agresor, y también en relación con que no se suspende en determinados supuestos la orfandad en los temas de adopción. De todas formas, ahora os lo explicaremos un poquito más esto. En principio, ¿quiénes son beneficiarios de la pensión o prestación de orfandad? Pues en principio son todas las hijas e hijos de las personas fallecidas, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación. Esto es en general para todas las pensiones de orfandad. El límite tienen que ser menores de 21 años o incapacitados para el trabajo, y si son mayores también podrán acceder a la pensión hasta la edad de los 25 años, siempre y cuando o tengan un ingreso inferior al salario mínimo interprofesional o bien se encuentren estudiando. Como ha dicho Marisa en algún momento en su intervención, si cumplen los 25 se mantiene hasta el primer día del mes anterior al inicio del curso escolar. O sea, esto es que con 25 años pueden seguir manteniéndola hasta esa fecha. Bueno, si se genera cuando la mujer es víctima de violencia de género, se genera si se encuentra trabajando la fecha del homicidio o asesinato o tiene una situación asimilada al alta, con posterioridad a 2008, porque hubo una modificación, tiene cotizados 500 días en los últimos 5 años o tiene cotizados 15 años a lo largo de toda su vida laboral o es pensionista. En estos casos lo que se genera es una pensión de orfandad. Cuando nosotras fuimos a la Seguridad Social, que contaba que habíamos ido recientemente, nos decían, es que hay veces que la gente, los de la Seguridad Social no saben distinguir, hablaban de su propia gente, entre pensión y prestación. Y la verdad, yo os digo sinceramente que es bastante difícil distinguir, porque hay veces que hablan de prestación y de pensión y que están equivocando los términos, incluso en los textos legales. Pero bueno, en cualquiera de estas situaciones
se tiene derecho a una pensión contributiva de orfandad. Pero, ¿qué ocurre cuando no se daban estas situaciones? Pues a partir de esta ley de 2019 que os he comentado, en los demás casos, si no se reúnen los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad, se puede generar la prestación de orfandad. ¿Y para qué requisitos nos van a pedir, para acceder a esta pensión de orfandad? Pues los requisitos que nos van a pedir son que los rendimientos de toda la unidad familiar de convivencia, incluidos a los propios huérfanos, divididos por el número de los miembros, no se supere en ingresos la cantidad del 75% del salario mínimo interprofesional, excluidas las pagas extras. ¿Qué quiere decir esto a fecha de hoy? O sea, en 2023, pues en 2023 lo que tendremos que hacer es coger todos los ingresos de la unidad familiar, dividirlo por cada uno de los miembros de la unidad familiar y no podrán superar 9.720 euros, como tenéis ahí, o bien mensualmente 810, que es el equivalente, si lo prorrateamos por los 12 meses. Con lo cual, lo que se ha conseguido a partir de 2019 es que al menos todos los huérfanos víctimas de violencia de género puedan acceder, siempre y cuando reúnan estas condiciones, a una pensión mínima, en este caso a una prestación mínima de orfandad. En la Ley 2/2022 se mantiene la prestación de orfandad de los hijos e hijas causantes como consecuencia de la violencia de género, pero además se amplía en algunas circunstancias aquellos que en los casos de adopción del huérfano. ¿Qué pasaba cuando se adopta? Bueno, ¿qué pasa, mejor dicho? Cuando tú adoptas una persona, automáticamente se pierde las pensiones, la pensión de orfandad se pierde automáticamente. Y también cuando el agresor es distinto al progenitor de los hijos e hijas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se tiene derecho a la pensión de orfandad, pero a la pensión de orfandad simple. Esto es al 20% de la base reguladora. Pero no se tiene derecho a una pensión a la orfandad absoluta. Esto es, no se tiene derecho a sumar los ingresos que le corresponderían al viudo, que es la persona asesina. ¿Qué es lo que se consigue con esta ley? Pues en principio se consigue que las personas, cuando hay una adopción del huérfano, lo que conseguimos es que se pueda suspender lo que os acaba de decir, lo de que se extinga la pensión de orfandad y que la pueda recuperar. Pero para que la pueda recuperar, esa pensión o prestación, o sea, da igual que sea pensión o prestación, se tiene que dar una característica. Y es, voy a pasar a la siguiente. Y es lo que os contaba antes. O sea, la unidad familiar tiene que reunir estos requisitos. Si la unidad familiar no reúne estos requisitos, automáticamente no va a tener la pensión, no va a tener la pensión de orfandad. ¿Cuándo? Estamos hablando cuando hay una adopción. Y también hay otro caso en relación con cuando el agresor es distinto al progenitor de los hijos e hijas. En estos casos, en principio, solo se va a cobrar la pensión mínima simple. Esto es, se va a considerar, si es la mínima, están fijadas en la Seguridad Social, son unos 200 euros ahora mismo, o bien se le va a considerar la pensión el 20%, como os decía. Son los dos casos que se pueden dar, pero en ningún caso tiene derecho a la orfandad absoluta. Sin embargo, con esta ley lo que se ha pretendido
es que en los casos en que la unidad familiar donde se encuentre el huérfano no supere, no tenga estos requisitos a los que hemos aludido antes, en esos casos que pueda cobrar la pensión o la prestación con carácter de orfandad absoluta. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto que os acabo de contar, sin embargo, no es tan fácil. Esto es que esto que acabamos de ver aquí, en muchos casos, no se va a dar. Aparte de esto, también, y perdonad, simplemente deciros que también se ha conseguido con esta ley el que se considere que los huérfanos se consideran que se ha abandonado la responsabilidad familiar del progenitor supérstite, esto es, cuando el padre no es la persona que ha cometido el delito, no es el asesino, cuando en esos casos hay veces que ese progenitor no se hace cargo de esos menores y se hace cargo otros miembros de la unidad familiar, los abuelos, los tíos, etc. Y nos encontrábamos con un problema, y es que no se daba la pensión de orfandad absoluta por entender que el que se hacía cargo era el cónyuge supérstite, esto es, el padre. Sin embargo, luego si se iba a los tribunales se conseguía, porque se consideraba que existía un abandono, que había unos abuelos que se habían hecho con la tutela, etcétera, etcétera, por ejemplo, o los tíos o lo que fuera, y que había un abandono. Y entonces, cuando se acreditaba el abandono, a nivel judicial se les estaba dando. Pero ¿qué pasa? Que claro, esto es, y ya se ha hablado aquí, eso es un coste emocional y muchas veces las familias no están dispuestas a seguir adelante con los procedimientos, pero más que nada porque están aburridos, aquí lo habéis dicho antes, bueno, aburridos y cansados emocionalmente, porque tener en cuenta que se han enfrentado a un procedimiento penal, a un procedimiento de tutela, que es un procedimiento civil, y ahora vamos a enfrentarnos a otro procedimiento, vamos, en este caso, a nivel de la jurisdicción social. Es una carga importante para ellos, y ellos muchas veces rechazan mantener, aunque les animes a que lo efectúen. Bueno, pues ahora por lo menos hemos conseguido que se considere. Sin embargo, conforme la Seguridad Social nos dice que no les afecta esta ley no afecta a las personas que anteriormente, cuando el hecho causante ha ocurrido con anterioridad. O sea, cuando el asesinato ha ocurrido anteriormente a esta ley. Y entonces nos está diciendo que todos los huérfanos no tienen derecho a estas ayudas, salvo que sean posteriores a la publicación de esta ley. Y luego, bueno, esto nosotras entendemos que no es cierto y que, bueno, que hay que explicar el por qué no es cierto, porque la ley es verdad que en 2019 lo decía expresamente, que las personas con anterioridad, o sea, las personas que hubieran causado derecho a esa prestación o esa pensión con anterioridad tenían la posibilidad de acceder. Es verdad que esta ley no lo dice, no tiene una disposición transitoria diciéndolo. Pero aunque no tenga esa disposición transitoria, evidentemente es una ley que lo que recoge es el derecho en sí del beneficiario. Y lo que dice es que en determinadas circunstancias de ese beneficiario se le va a dar esa ayuda, con lo cual nosotros, desde nuestro punto de vista, interpretamos que la interpretación debe ser extensa y que se debería dar. Pero lo que es cierto es que actualmente la Seguridad Social nos lo está denegando. Nos lo deniega por esta causa y también nos deniega cuando el agresor es persona distinta al progenitor, porque entiende
que en esos casos no procede la orfandad absoluta, sino que solo procede la orfandad simple. La ley lo que dice, lo tenéis aquí, la ley lo que dice es que cuando hay un agresor distinto, pues se remite a lo anterior y dice que se subirá reglamentariamente. La única fórmula que hay para sufrirlo reglamentariamente, yo os lo digo brevemente, aunque es más largo, como veis, pero la única fórmula que hay para poderlo subir reglamentariamente es la orfandad absoluta. Entonces, bueno, pues aquí también tenemos otro punto de vista de interpretación, por lo cual no nos van a dar la orfandad absoluta, pese a que esta ley lo recoge. Con estas dos circunstancias, pues esta ley no se está dando. ¿Qué otros problemas nos encontramos en las interpretaciones que hace la Seguridad Social en base a la ley? Pues mira, otra cosa que nos pasa muy a menudo es que a las familias se les concede, o sea, al huérfano se le concede el abono provisional. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues hay algunas comunidades autónomas que cuando se les concede un abono provisional nos están dando la orfandad absoluta. O sea, nos están dando, digamos, lo que luego le va a corresponder. Pero hay otras comunidades autónomas que cuando les dan la orfandad provisional están concediendo la orfandad simple. ¿Esto qué quiere decir? Que nos conceden el 20% de la pensión si tenía opción a la pensión y si no, se les concede los 200 y pico euros que os decía anteriormente. Lo cual, claro, está causando un grave perjuicio porque cuando se necesita el dinero es al principio. O sea, las familias... ¿Ya? Las familias lo que necesitan es poder sacar a esos niños adelante y los necesitan sacar en esos años. Y un juicio penal, o sea, ¿por qué dicen que lo abonan provisionalmente? Pues dicen que lo abonan provisionalmente porque consideran que tienen que esperar a que haya sentencia definitiva. Pero es que un juicio penal puede durar años y años, porque no solo son hasta que se celebra el juicio, que ya de por sí suelen tardar, pues suelen tardar una media de 2, 3 años, incluso en algunos casos, ya sabía yo, en algunos casos pueden llegar a los 4, efectivamente. De hecho, y no superan los 4 fundamentalmente porque hay una norma que dice que a los 4 años les tienen que poner en libertad. Pero independientemente de eso, de lo que tarda ese juicio, luego existe una apelación. Y entonces eso también tarda ante el Tribunal Superior de Justicia X tiempo. Y luego pueden llegar a un recurso de casación. Y hasta que se evalúa la casación, que es verdad que muchas veces ni se admite, con lo cual, bueno, pues si no se admite, pues a lo mejor tarda 9 meses o incluso menos, pero como se admite el recurso de casación, que estamos hablando de temas muy graves y que a veces se admiten, pues puede tardar otros 2 o 3 años. Con lo cual, echar la cuenta, podemos ponernos fácilmente en 7, 8 años y esta familia durante 7, 8 años le van a abonar un 20% de la pensión o el mínimo. Eso a mí no me parece justo. O sea, no sé lo que les parecerá os parecerá a vosotras, pero a mí personalmente no me parece coherente. Luego también nos encontramos muchos problemas de cómo contabilizan los periodos. Y en muchos casos vemos que los periodos anteriores no los contabilizan o incluso a efectos de considerar que han prescrito. O sea, nos consideran solo los 3 meses anteriores, que es lo que siempre considera la Seguridad Social, pero no considera periodos anteriores cuando, por ejemplo, nos podemos encontrar con el hecho de que yo no he podido pedir la tutela antes, con lo cual no he podido acceder a ese derecho que tengo hasta que no me han concedido la tutela.
lógicamente. Y entonces, porque no era representante legal de ese menor, con lo cual, bueno, pues me están pagando solo desde que lo he solicitado, etcétera. Aparte de los problemas emocionales de las familias, que evidentemente eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, que muchas veces que es que no les ha dado tiempo, digamos, a decidir todo lo que tienen que hacer en ese proceso administrativo, etcétera, de poder, bueno, pues ponerse a hacer esos trámites, porque ya tienen muchas cosas, no solo el trámite, sino otras muchas cosas que les impiden. También nos vemos con otros problemas, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, pues tenemos un problema ahora mismo que es que se están teniendo en cuenta, vamos a ver, os comento para que lo entendáis. El ingreso mínimo vital, cuando las familias son muy pobres, aunque tengan la pensión de orfandad, pueden acceder al ingreso mínimo vital, porque estamos hablando de personas que a lo mejor no tienen, no llegan a superar los umbrales y, por tanto, pueden acceder a ese ingreso mínimo vital. Entonces, conforme a la ley 35, que antes se ha nombrado, 35/95, hay unas indemnizaciones que está dando el Estado, que se los da a los menores, que incluso lo puede dar, en principio da un 80%, si no me equivoco, con carácter provisional. Y es un dinero que en realidad es del menor y que, por tanto, tú tienes todos los años que hacer ante el juez, tienes que hacer un inventario de los bienes del menor y justificar en qué te lo has gastado, el tutor. Bueno, pues si la tutora, por ejemplo, no tiene ingresos, solicita el ingreso mínimo vital, el menor cobra la pensión de orfandad y tienen acceso a ese ingreso mínimo vital por las condiciones, tendrían acceso. Pero resulta que en la cuenta corriente la abuela, y esto es un caso real, tiene lo que le han dado de indemnización, que no se lo va a gastar porque es la indemnización del niño, pues resulta que no le dan el ingreso mínimo vital porque tiene en la cuenta la indemnización. Entonces, ¿qué hacemos? Es absurdo. O sea, porque yo no me lo puedo gastar. Conforme la ley, no debo... A ver, me lo puedo gastar para comer, ¿vale? En cierta medida, para que coma el niño. Pero es un dinero de ese niño o de esa niña. No es mi dinero. Y no puedo... O sea, para comer yo, bueno, vale, sí, en cierta medida también para poder cuidar a la niña, pero relativamente, pero no es justo que esa indemnización que yo no puedo usar, se supone, salvo con limitaciones, se tenga en cuenta de cara a no poder acceder a un ingreso mínimo vital. Y así os podría seguir contando cosas y cosas. Por ejemplo, lo que ha dicho Joaquín también al principio, lo que se retrasan. Porque es que ojalá sea verdad lo que has dicho, que en un mes nos den las resoluciones. Porque vamos, yo me encantaría. Porque se retrasan y a veces hemos tenido retrasos de 6 meses, que yo no puedo entenderlo. Yo comprendo que es una casuística muy concreta, que afecta a muy poquitas personas en lo que es un sistema tan grande como es la seguridad social. Pero, de verdad, yo creo que te podrían tener un poco más de sensibilidad dado el tema del que estamos tratando. Y creo que deberían tenerlo. Y bueno, yo ya no tengo más que contaros, solo deciros que en caso de que tengáis alguna duda o cualquier cosa, que siempre podéis acudir al fondo y que, bueno, pues desde el equipo del fondo y las personas que trabajan, Sandra, etcétera, que seguro, y también Teresa, os acompañarán. Y yo, desde luego, cualquier cosa que queráis hacer, así como si hay que confeccionar escritos o lo que sea, pues os lo haremos. Nada más y muchas gracias.